Hola, ¿qué tal amigos? Este es el canal de Yo Android y bueno, hoy les voy a hablar de lo que son los contratos de confidencialidad que uno firma cuando trabaja para una empresa, ya sea desarrollando software o ya sea manteniendo pues toda su parte informática o relacionado pues con datos o información. Es que básicamente al final del día un ingeniero de sistemas, un ingeniero de software, eso es lo que hace. Más que programar, uno trabaja con datos. Entonces aquí encontrarán muchas de las respuestas del por qué, por ejemplo, no digo mi salario, por qué no digo lo que exactamente hago en las empresas en las que he trabajado, por qué no muestro realmente mi día a día, qué sé yo, capturas de pantalla y todo eso es lo que hago día a día. Sé que tengo como un par de videos por acá en donde muestro qué es lo que hago día a día, pero solo les muestro, por así decirlo, a qué horas inicio, a qué horas finalizo, en términos generales. Hablo muy a nivel general y es por eso. Porque existen contratos de confidencialidad y estos contratos existen para todas las empresas que uno entra a trabajar, o mejor dicho, para cualquier empresa sería para la que uno entra a trabajar. Entonces, ¿qué dicen estos contratos de confidencialidad? Pues bueno, hablemos de algunas de las más comunes políticas o en este video les voy a hablar pues más o menos de las más comunes cosas que uno firma a la hora de firmar un contrato de confidencialidad. ¿Qué dicen estos contratos? Lo primero es no hablar de lo que tú haces. Es decir, no debes mencionar qué haces en la compañía de forma particular. De hecho, una vez tuve un contrato muy específico que decía que ni siquiera con el papá y la mamá o con la pareja uno puede hablar de lo que hace. En ese contrato decía muy específicamente que no debe uno comentar con nadie datos privados de lo que uno hace en la empresa, ni siquiera con gente de la misma compañía que esté en otros departamentos. Entonces, por eso muchas personas en los directos me preguntan como, hey, ¿qué haces pues específicamente? Y pues existen lo que son estos contratos de confidencialidad que te prohíben hablar particularmente de lo que haces, es decir, cómo se guardan los datos, cómo está estructurada una base de datos, cómo se persisten, cuáles son las APIs, dónde están los servidores, cómo funcionan los backends, en qué lenguaje de programación, todo este tipo de cosas están prohibidas en los contratos. Y si uno como empleado de una empresa con la cual tiene firmado un contrato vigente llega a hablar de estos temas, o sea, lo más barato y en el mejor de los casos te despiden, pero el problema no es solo que te despidan, sino que esto acarrea un proceso legal. Y ustedes saben que pues un proceso legal de una empresa gigante versus un trabajador independiente pues te van a acabar y pues básicamente acaban con tu carrera profesional. Entonces esa es una de las razones por las que uno no habla mucho de lo que hace como ingeniero de sistemas, ingeniero de software, programador, desarrollador. Este, por ejemplo, no es muy común, pero en la empresa que estoy trabajando actualmente me tocó firmarlo. Y decía que, por ejemplo, si me cambio de empresa, me voy hacia otra empresa, no puedo llevarme compañeros de ahí de la empresa que estoy actualmente. ¿Sí me entienden? O sea, es decir, que si yo un día me voy de la empresa en la que estoy actualmente, no puede misteriosamente un compañero mío irse para la misma empresa, y si ellos se dan cuenta que fui yo el que me lo llevé o el que les recomendé la otra empresa, pues entonces ahí viene un problema legal. ¿Para qué hacen ellos esto? Para evitar la fuga de conocimiento, porque es muy común que cuando un empleado se cambia de una empresa a otra, no se cambia o no se va por malo o no se va por aburrido o no se va porque lo echen. En ingeniería de telecomunicaciones, todas las carreras relacionadas con TI, cuando uno se cambia de empleo es porque le ofrecen un mejor salario y unas mejores condiciones. Entonces las empresas, para evitar esto, a, le prohíben a sus empleados que se lleven pues otros empleados, valga la aclaración. O sea, esa es la primera vez que tengo que firmar algo así, pero en esta empresa que está actualmente decía específicamente eso, no puedes cambiarte de empresa y llevarte a tus compañeros para otra empresa. En algunas empresas también te hacen firmar un contrato que dice que una vez dejes de trabajar en esa empresa no puedes irte a trabajar a la competencia. ¿Por qué? Pues porque vos tenés información privilegiada que podría ser usada en contra pues de ellos. Entonces ellos se cuidan mucho de eso y casi siempre uno firma un contrato en donde dice que uno no puede trabajar inmediatamente en una empresa de la competencia o que sean socios o que sean clientes. Algunas empresas te prohíben eso por 3 meses, otras por un año, y cuando has estado en un cargo muy alto te prohíben por 3, 5, 6 años. Eso ya depende. Pero el hecho es que no puedes salir de una empresa e irte a trabajar a la competencia. En la mayoría de contratos dice eso. No puedes ofrecer tampoco tus servicios de forma particular o de forma independiente. Es decir, por ejemplo, yo soy desarrollador full stack. Y si un amigo o un vecino me dice, es que necesito hacer una plataforma, qué sé yo, de control de inventario, o necesito crear, no sé, un backend, cualquier cosa, no puedo aceptarlo mientras tenga contrato con una empresa.
Es decir, obviamente ustedes deben leer su contrato, hay empresas que se les olvida esa parte. Entonces uno no puede ofrecer los servicios a otra persona o empresa si uno ya está ofreciendo esos servicios a una empresa. Es decir, esto se llama un contrato de exclusividad, que yo solamente voy a desarrollar software para esa empresa y no para los demás. Si sé que muchos ingenieros lo hacen porque pues el dinero extra, pero si la empresa para la que están contratados si la empresa para la que está contratado se llega a dar cuenta, pues esto trae también problemas igualmente legales y severos. Hago la aclaración, es que uno no puede prestar servicios iguales a los que presta la empresa. Es decir, si estás trabajando como desarrollador de software, no puedes trabajar como desarrollador de software independiente, ya sea con particulares o pues peor aún con empresas de la competencia. Vos no puedes estar trabajándole a dos empresas al mismo tiempo, a no ser que seas un alto ejecutivo, que seas una persona que le va muy bien y que las empresas se vean obligadas a tenerte en dos partes a la vez. Pero como les digo, ese tipo de situaciones uno las debe hablar primero. Es decir, si te resulta un trabajo independiente, lo mejor es comentarlo con tus jefes. Mira, me ofrecieron este trabajo, es independiente, no va a tener afectación en mis labores, va a ser fuera de horario de oficina, etcétera, etcétera, etcétera. Otras de las cosas que he tenido que firmar es que uno se compromete a no crear una empresa que preste los mismos servicios de la empresa a la que uno está trabajando. Como les digo, estas no son cosas que en todos los contratos sí o sí te salvan, que en todos los contratos sí o sí te salgan, pero en algunas empresas sí. O sea, muchas empresas se cuidan mucho en estos temas. Por ejemplo, estuve en una empresa que la familia, que ningún familiar en primero o segundo grado podía trabajar para la competencia o para empresas del mismo sector de los que ellos se desempeñaban. La de montar empresa que sea competencia de la que actualmente estás trabajando, eso sí es casi en todas las empresas. Vos no puedes estar creando una empresa que ofrezca el mismo servicio que en la que estás trabajando actualmente. Eso es común y eso no es solo en el software, eso es en casi todas las industrias. Otra cosa es que no puedes usar datos o bases de datos de la empresa y llevártelas. Es decir, que por ejemplo vos trabajes en un área que tienes acceso a la base de datos de todos los clientes de un banco, vos no puedes llevarte esa base de datos para luego llamar a ofrecerles productos. O mejor dicho, no puedes hacer uso de datos que te proporcionó la empresa para la que estás trabajando y usar esos datos de manera, por así decirlo, particular, ya sea para contactar a los clientes y ofrecerles otros servicios, o ya sea para venderles esos servicios a la competencia. En otra empresa que estuve, que era una multinacional que pues no se dedicaba netamente al desarrollo de software, sino que pues en general hacían otras cosas, prohibían recibir regalos de clientes. ¿Qué quiere decir? Esta empresa trabajaba, pues no puedo, por los contratos de confidencialidad no puedo decir pues a qué se dedicaba la empresa ni nada, pero pues esta empresa tenía muchos clientes internacionales, clientes nacionales, y nosotros prestábamos, por así decirlo, como un acompañamiento en la parte del desarrollo de software cuando surgían, por así decirlo, inconvenientes. Entonces uno no podía recibir regalos de los clientes, no podíamos recibir regalos de los clientes para darles un trato preferencial, por así decirlo, porque muchos clientes decían, ok, si mi plataforma se vive cayendo cada rato, yo lo que necesito es que su equipo de ingenieros me atiendan de primero. Entonces pues no sé, les pago un viajecito, les doy un teléfono, ese tipo de cosas estaban prohibidas. De hecho, el monto, tenían una suma mínima para recibir, tenían un monto máximo para recibir regalos en cantidad en pesos colombianos. Si uno superaba ese monto, tenía que devolver el regalo o tenía que dárselo a la empresa. Y siempre que recibiera un regalo, así fuera muy barato, de 10, 20, 30 dólares, tenía que uno primero avisarle a la empresa si debía o no recibirlo. Otra de las cosas es el uso de equipos de las empresas. Por ejemplo, en mi caso yo llevo trabajando pues algún tiempito ya trabajando remoto, pues por temas de la pandemia, etcétera, etcétera. Y a mí pues en todas las empresas que he estado me han dado computadores. Uno no puede usar esos computadores para uso personal. Por ejemplo, en la última empresa me dieron este MacBook Pro. No puedo usarlo para uso personal. De poder puedo, pero no debo. En las anteriores empresas también me han dado computadores personales, pero miren, la idea es que uno nunca use esos computadores personales. La idea es que uno nunca use esos computadores como si fueran personales, porque no se debe, no es debido, son activos de una empresa. Y si no se quiere meter en un problema, es mejor no usarlos fuera de la empresa. ¿Por qué? Porque esos computadores los revisan, porque lo que hagas con ese computador es propiedad de la empresa. Miren, se han conocido muchos casos que, por ejemplo, empleados han usado computadores de las empresas para hacer proyectos independientes, para hacer proyectos particulares,
Y luego las empresas se dan cuenta y como ese código o esos proyectos fueron creados de un computador de ellos, pues ellos reclaman la propiedad intelectual. Y esto es el siguiente punto y el punto final. Es que lo que hagas mientras estés en una empresa, es que lo que crees o lo que desarrolles mientras estés trabajando para una empresa, eso le pertenece a la empresa. Eso es propiedad intelectual de la empresa. Miren, ustedes pueden estar trabajando en una empresa y voy a poner un caso hipotético. Ustedes con su equipo de desarrollo de software encontraron, qué sé yo, un algoritmo que detecta el cáncer. Si estabas trabajando para esa empresa y lo hiciste y lo descubriste dentro de esa empresa en horarios laborales, bla, 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 y era un proyecto de la empresa, eso le pertenece netamente a la empresa. El día que vos te vayas de esa empresa, te vas con una mano atrás y otra adelante, porque eso le pertenece a la empresa, eso es propiedad intelectual de la empresa. Vos no puedes luego de irte de una empresa decir, bueno, me llevo mi código, me llevo mis proyectos, esa fue idea mía, yo tengo derecho a eso. No, eso no pasa y en la mayoría de empresas, eso casi que en todas, uno cede los derechos de propiedad intelectual a la empresa. La empresa es libre de registrar eso a nombre de ellos y de recibir toda la cantidad de dinero que ellos quieran. Puede que creaste un proyecto de $1.000.000 tú solo mientras trabajabas para una empresa y a ti solo te pagaron $3.000 mensuales, pues bueno, conténtese con eso, que la empresa, por el hecho de ser la empresa, tiene los derechos intelectuales tuyos. Y ya creo que eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video. Si tienen algunas dudas, pues pueden dejarla en los comentarios o de qué les gustaría que hablara en el próximo video.